Qué bueno que siguen con nosotros. Esto es el Boulevard Periodismo Responsable para Ciudadanos. Valerie Julián, la responsable, residente, encargada, representante residente del PNUD en el país, nos acompaña. Bienvenida, ¿cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Mucho placer. El PNUD es responsable, uno de sus departamentos, del informe de desarrollo humano que cada año pues presenta un poco una especie de una radiografía del país. Y con la experiencia que usted ha tenido en esas lides, a partir de los resultados de este año, ¿cuáles serían los elementos a destacar más preocupantes, diríamos, de ese informe de desarrollo humano? Para la República Dominicana. Por supuesto, para el interés dominicano. Bueno, diría que el informe finalmente para mí representa muy bien la impresión que he tenido de este país cuando yo llegué y que continúo de tener. Es que es un país de contraste, que es una cosa y el contrario de esta misma cosa. Entonces es un país que ha crecido de manera increíble a nivel económico, que ha logrado algo de muy importante, que no debemos olvidar, en el sentido que el crecimiento de la República Dominicana durante los 15 últimos años, de una cierta manera, en porcentaje, para el país, relativamente al país, ha sido casi igual al crecimiento que China ha conocido. Claramente el impacto es menor en el mundo porque República Dominicana es más chiquito, pero en términos de resultado económico entonces es importante y es bueno. El problema es que este crecimiento económico no ha coincidido al mismo tiempo, al mismo ritmo con el crecimiento social. Por dos razones. Primero es que las riquezas no fueron distribuidas de la misma manera y que claramente, vamos a decir, las inversiones en el sector social tampoco han sido proporcional al crecimiento. Y entonces lo que vemos es que el país no ha crecido a la misma rapidez, pero al mismo tiempo no podemos decir que no ha crecido en los sectores sociales. El último informe de desarrollo humano que hemos hecho nos ha permitido de mirar cómo era la situación de los países hace 20 años, porque empezamos hace 20 años. Que esta es la edición número 20 del informe importante. Voilà, exactamente, este es 20 años después. Lo que vemos es que la República Dominicana ha más o menos crecido al mismo, casi el mismo ritmo, más o menos, que la mayoría de los países en el mundo. Todos los países en el mundo han mejorado la situación, con la excepción de 3 o 4. ¿Okay? Entonces, de esta manera no podemos decir que República Dominicana solamente ha crecido a nivel económico. No, ha habido también crecimiento, una mejora a nivel social. Pero la diferencia es que no ha sido esta mejora a nivel social tan alta y tan rápida que el sector económico. Claro, ahora, la relación con el poder político, económico, porque yo me imagino que para una funcionaria como Valerie Julián, es un poco ver, caramba, por qué las cosas no se dan. O sea, aquí tenemos este problema, crecemos, pero no hay una relación entre ese crecimiento y la mejoría. Tenemos el viejo problema de la inequidad social, o sea, que hay una inequidad terrible, que son una especie de dos países. La pregunta es, doña Valerie, cuando ustedes conversan con el poder político, estamos hablando, por ejemplo, del presidente de la República, el presidente del partido gobernante, el presidente del partido de oposición, los dueños del país en términos económicos, empresariales, las iglesias. ¿Qué dice el poder fáctico de la República Dominicana de esta vieja desigualdad que existe en el país, esta pobreza, por ejemplo, casi 2 de cada 10 dominicanos viven una situación de pobreza extrema? Ahora dice que bajó la pobreza, pero estamos hablando de más de una tercera parte de la población. Eso es mucho. ¿Qué le dice a Naciones Unidas el poder fáctico de la República Dominicana cuando ustedes presentan estos resultados más o menos cada año? Bueno, la pregunta no es fácil porque primero... Tómese su tiempo, no se preocupe, o sea, tenemos todo el tiempo. Es que no hay, vamos a decir que no hay una respuesta única para todos estos aspectos. Me parece, en mis contactos con las varias autoridades y representantes y actores de este país, y que hay un conocimiento de la situación, hay un entendimiento de la situación. El problema es que, me parece, en mi análisis, es que para cambiar completamente unas situaciones, se debe primero de cambiar las mentalidades. Y es por eso que yo decía que República Dominicana es un país de contraste, que es una cosa al contrario de esta cosa. Es que
por ejemplo, ha habido cambio en las estructuras del país, importante a lo largo de los 15, 20 años. Ha habido, vamos a decir, leyes establecidas que son muy buenas. Entonces, hemos cambiado y hemos mejorado, hemos modernizado el Estado dominicano de manera increíble. Pero lo formal. A lo formal, las estructuras, las leyes, pero quizás lo que no ha totalmente cambiado, o más una vez, no al mismo ritmo, son las mentalidades. Entonces, de nuestra manera, sería como si se cambia el sistema, pero la manera de manejar el sistema sigue un poco la misma. Y eso lo vemos, vamos a decir, retraso a nivel de las mentalidades, lo vemos en muchos indicadores. Por ejemplo, hace pocos días hemos conmemorado el aniversario de la matanza de las hermanas Mirabal, que coincide con el día que nosotros tenemos, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Los indicadores de violencia contra la mujer son muy altos en este país, mucho más altos que deberían estar si consideramos el nivel de desarrollo del país. Y eso es porque las mentalidades todavía no han cambiado. Porque si estas mentalidades hubieran cambiado, entonces los hombres no van a golpear a las mujeres como lo hacen hoy en día en este país. Entonces quiero decir que es algo que va más allá de los dirigentes. Sí, claramente, los dirigentes tienen un rol, pero voy a decir que es toda la sociedad que se debe de evolucionar. Esta evolución se hace a través de la educación, se hace formal, informal, pero me parece que es allá que el retraso es más importante. Ahí quería llevar la conversación. Hay un problema de crear ciudadanía. No somos ciudadanos, somos votantes. Aquí lo único que funciona de verdad, es la democracia electoral, que ya incluso hemos sacado ya, aquí el fraude tradicional ya no existe. Aquí hay el uso perverso de los recursos de los poderes del Estado, el municipal, el ejecutivo, en los procesos electorales. Hemos avanzado. Ahora, no hay ciudadanía. El arma principal para esto es la educación. Pero de repente el país se ve con que y respeta sus propias leyes y tenemos un liderazgo negativo en inversión en educación y en resultados de la ejecución de la educación. ¿Cómo maneja ese dato el PNUD, las Naciones Unidas, frente a un gobierno que tiene un discurso que prioriza como nadie la educación? Esa contradicción, ¿cómo la salva el PNUD? Un poco como referente, un poco una institución de gran credibilidad, muy consultada por el poder. ¿Cómo se manejó? Porque para crear esa ciudadanía, incluso elementos como la no violencia contra la mujer, está la educación. Pero aquí las prioridades, hablo de hechos, la prioridad no está en la educación, está en otras cosas cuyo resultado electoral es más inmediato. Entonces, ¿cómo se maneja esto desde el PNUD? Bueno, primero diría, no es solamente el PNUD, es todo el sistema de las Naciones Unidas. Hay el PNUD, pero hay todas las otras agencias. Y conjuntamente lo que hacemos para enfrentar los desafíos de un país, primero es de hacer el análisis de la situación y después proponer una estrategia. Ahora mismo estamos elaborando nuestra nueva estrategia. Y lo que es bueno es que el país se ha dotado ahora de una estrategia nacional de desarrollo. Entonces nosotros hemos tomado la estrategia nacional de desarrollo del país. Hemos analizado esta estrategia, pero de nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista como Naciones Unidas es con dos tipos de lentes. El primero son las lentes de los derechos humanos. Todo lo que hacemos nosotros, Naciones Unidas, es basado en los derechos humanos. Es nuestra puerta de entrada, voy a decir, en cualquier cosa que hacemos. El segundo, vamos a decir, la segunda mirada que hemos hecho, otras lentes, son las lentes de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Porque eso es un compromiso a nivel del mundo, de todos los jefes de Estado, que decir, de toda la organización. Y cuando hemos mirado esta estrategia, hemos destacado los puntos que nos parece a nosotros como los más importantes, sobre los cuales nosotros debemos actuar y también sobre los cuales nosotros tenemos una valor añadida. Porque siendo Naciones Unidas, mismo con un papel importante que tenemos, no somos, vamos a decir, especialistas en todos los sectores. Entonces, hemos identificado lo que es importante para nosotros. Y entonces, el enfoque que ponemos en nuestra nueva estrategia, que empezará el año próximo, es sobre los temas exactamente estos. Primero, los temas de protección de los niños.
niñas, adolescentes y jóvenes. Cuando yo hablo de protección en todos sus sentidos. La educación, ¿okay? La protección física, Que los estudien derechos. español, que estudien su lengua materna, es importante su lengua materna. Exactamente, pero la salud también, porque los niveles de mortalidad infantil son algo contra el cual se debe de luchar, que también estos niveles no corresponden al nivel de Que desarrollo del estamos país. por debajo del promedio latinoamericano Absolutamente. en mortalidad materna y mortalidad infantil. ¿No es así? Absolutamente, es absolutamente Muchísimas así. gracias. Entonces, quiere decir que para nosotros, cualquier cosa que se hace donde nosotros vamos a poner nuestros esfuerzos es en asegurar la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Porque eso responde más o menos a la primera antes también. ¿Cómo enfrentar el desafío del país? Enfrentarlo con una nueva generación que es educada y que ha cambiado de mentalidad. Y entonces es por eso que pensamos que nuestra próxima estrategia debe enfocarse en este grupo primero. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes representan más del 50% de la población dominicana hoy en día. Entonces, si no hacemos un esfuerzo con estos, no vamos a ir adelante. Y quiero decir que la estrategia que diseñamos siempre lo hacemos en consultación con el gobierno y con la aprobación del gobierno. Entonces, de esta manera, estamos acabando nuestra estrategia y será firmada al inicio del año próximo. El gobierno está de acuerdo con esta estrategia. Entonces, quiere decir que hay también una conciencia de dónde hay las debilidades y dónde se debe de actuar. El segundo tema de nuestra estrategia será el empoderamiento y los derechos de las mujeres. Y eso también es importante. Había dicho antes que la mitad de la población son los niños, niñas, adolescentes. Sí. La otra mitad son los adultos. Dentro de este grupo de adultos, la mitad son mujeres. Sí. Y estas mujeres en República Dominicana son maltratadas, sus derechos no son reconocidos, no tienen la misma oportunidad a nivel laboral. El desempleo es 2 veces más alto en las mujeres que es en los hombres. Pero ha habido mejoría en los últimos 20 años en ese sentido, según sus estadísticas. Pero en todos los sectores ha habido mejoría. Eso no se debe olvidar. El país ha progresado. Entonces, de esta manera, yo entiendo a veces quizás la frustración de las dominicanas y de los dominicanos, pero para mí, viendo del exterior y viendo de países mucho más subdesarrollados que República Dominicana, porque he trabajado principalmente en África antes, para mí, República Dominicana a veces no me parece tan mal como la gente lo ve con la frustración cotidiana. Porque por su experiencia en campos refugiados, usted ha sido una luchadora excepcional en las más adversas situaciones de los países más pobres del mundo. Por su currículum yo estuve estudiando. Sí, no, es verdad. Entonces, quiere decir que la situación aquí necesita mejorar, pero no es tampoco la situación la peor que existe. Entonces, el país progresa. Pero para progresar, yo digo, necesita de todo el mundo. Muchas veces lo que yo veo también es que las dominicanas y los dominicanos saben muy bien lo que se debe de hacer. Lo exigen de los dirigentes, que es normal. ¿Okay? Es la presión de la ciudadana de la cual usted hablaba antes, ¿okay? Que es necesario en un país. Pero muchas veces no se le aplica a sí mismo. No hay militancia ciudadana. El cambio empieza por uno. Por mí. Y después yo puedo exigir de ti, pero empieza por mí. Por ejemplo, lo vemos a nivel del medio ambiente. Hay, vamos a decir, a nivel del país, una concientización sobre lo que se debe de hacer. Y pienso que de esta manera los dominicanos esperan y exigen del Estado que tome las medidas necesarias, lo que el Estado debe. Pero ¿cuántas veces yo veo en la calle la gente botar de su carro cualquier cosa? Claro. Pero es eso, el medio ambiente se cuida contigo, conmigo. Entonces es eso, hay un cambio. En este sentido, este cambio puede hacerse también con la sociedad civil. Y pienso que la sociedad civil también tiene un rol importante en educar. Esta vez no de manera formal, pero educar en muchos otros aspectos. Hay un problema serio, permítame que gire un poco la conversación. Hablamos de la relación dominico-haitiana. Hay razones históricas que han marcado esa relación, hechos históricos que han marcado esa relación. De repente Haití ha ido por un camino de deterioro, que ya hasta la naturaleza viene y se presenta el 12 de enero con este terremoto, y si fuera poco viene ahora y se aparece el cólera. En medio de todo esto hay mucha preocupación, primero por un asunto humano, de lo que está pasando con 10 millones de almas
que están al lado nuestro. Pero al mismo tiempo está la preocupación de la parte dominicana porque se percibe que las grandes potencias del mundo, sobre todo las relacionadas con la nación haitiana, con su historia, caso francés, canadiense o los estados imperiales de América, de repente hay como una especie de dejar el problema a la República Dominicana e incluso se percibe cierta tendencia a lo binacional en informes. Siempre se habla mucho de trabajar unidos, la parte haitiana y dominicana. En la política francesa se ha utilizado mucho eso, lo usa Attali en su informe, que ayer me hablaban aquí de eso. Y también una especie como de chantaje hacia la República Dominicana, porque Francia, cuando ha tenido que defender su soberanía y sus intereses en su política de migración, lo hace. De Estados Unidos, ni hablemos, que ha hecho un muro inmenso para separar la frontera, separarse de México. Y Canadá, o sea, lo lógico es que un país determina su política migratoria a partir del interés nacional y en defensa de su soberanía. De repente uno percibe como ciudadano que la República Dominicana tiene una espada de Damocles de las grandes potencias, de que dejar hacer y dejar pasar. Cualquier país del mundo puede aplicar una política de migración, menos la República Dominicana. E incluso se tiene el temor de que haya una especie de chantaje al presidente y al gobierno dominicano de tolerancia hacia esa fusión pacífica a partir de la frontera, que ya llega hasta los semáforos, porque si no, tú violas los derechos humanos, tú eres racista, tú eres esclavista, cuando tanto Estados Unidos como Francia, por ejemplo, con los gitanos, o Canadá con sus emigrantes, pues lo que hace es que aplican la ley y nada más. ¿Qué se dice de parte de Naciones Unidas de esta gran preocupación? Bien, pienso que, vamos a decir, todo lo que usted ha mencionado es verdad. Yo no puedo decir el contrario. Hay, vamos a decir, muchas veces una atención que es dado a lo que hace República Dominicana que no se ve en un contexto global y que los mismos países que condenan República Dominicana, ellos tienen algo para condenarse primero. Estoy de acuerdo. Eso siendo, no justifica tampoco si hay violaciones de derechos humanos. No se justifican aquí, no se justifican en mi país, no se justifican en los Estados Unidos. La realidad es que la República Dominicana ha sido un país muy amigable a Haití durante el periodo del terremoto. Y me parece a mí que desde el terremoto la situación ha cambiado en términos de la percepción de los haitianos. Hay dentro de la población dominicana un entendimiento que los haitianos no son una cosa así extraña, peligrosa. Se dan cuenta que, bueno, son como ellos. La misma cosa se pasa en Haití, tengo que decir. Porque cuando yo estaba en Haití en el momento del terremoto, los haitianos que han visto todos estos dominicanos venir... ¿Usted estaba en el momento de que ocurrió? No, yo llegué después, 2 días después. A los 2 o 3 días, ok. Exactamente, pero después continué a ir regularmente para la asistencia. Sí. Y yo hablaba con los haitianos y también me decían los haitianos, mira, no sabíamos que los dominicanos eran tan simpáticos. Entonces ha habido, vamos a decir, una abertura, un reconocimiento mutual que somos los mismos finalmente. La diferencia es que somos de países diferentes, pero somos seres humanos. Y con culturas y religión e idioma diferentes. Hay una gran diferencia. Un dominicano está más cerca de un andaluz en términos culturales que de un haitiano. Eso está ahí por razones históricas. Sí, pero somos todos seres humanos, entonces eso ha permitido que por lo menos se juntan los dos. Pienso que es importante que la comunidad internacional y las Naciones Unidas en nuestro papel de derechos humanos seguimos monitorando la situación e indicando al Estado dominicano cuando no cumple con sus obligaciones. Porque las obligaciones de República Dominicana... Sí, hablemos de las obligaciones según Naciones Unidas. Las obligaciones de República Dominicana es de cumplir con los tratados y convenios internacionales que ha firmado. ¿Okay? Entonces, en este sentido, nosotros siempre continuaremos a indicar a República Dominicana cuando debe cambiar algo o mejorar algo. Eso, cualquier que sea la situación en los Estados Unidos, en Francia, porque el hecho que Estados Unidos, Francia, otros países cumplen o no cumplen, no cambia nada sobre lo que el país aquí debe hacer. Pero quiero decir que mismo a nivel de eso,
yo he sido la primera a indicar que, de mi punto de vista, la República Dominicana no es totalmente mala, porque también había esta visión que República Dominicana frente a los haitianos era terrible. Sí, porque hay minorías en cada país que juegan con eso y viven de eso. Exactamente, porque la realidad de República Dominicana es que sí hay violaciones de derechos humanos, eso no podemos negar. Sí hay un racismo que existe, pero eso no quiere decir que todo el país es racista y no quiere decir tampoco que es un racismo institucionalizado. El Estado no ha dicho maltrataremos los haitianos. Nunca No es existe, así. lo que es importante señalar que no existe una política racista del pueblo dominicano hacia el pueblo haitiano. Exactamente. Se dan hechos aislados porque, Pero- ¿dónde no? Porque es eso que yo he dicho muchas veces y que a veces la gente no ha entendido, pero si alguien me dice que no hay un racista en República Dominicana, entonces será algo de fantástico. No. Pero no, hay. no. Al mismo tiempo, el país ha sido muy generoso, porque lo que vemos es que las escuelas, los centros de salud, especialmente en la frontera, reciben las poblaciones haitianas. Sí, pero una cosa importante, por ejemplo, nosotros debemos respetar nuestros acuerdos internacionales. Ahora, eso ningún acuerdo internacional, te pido que me corrija, por favor, evita, por ejemplo, que un país diga, mira, nosotros necesitamos 300.000 ciudadanos haitianos para la economía dominicana. Entonces le vamos a dar, tenemos visado y permiso de trabajo para 300.000. Todos los demás que no los necesita la economía dominicana y están ilegales en el territorio dominicano deben ser sacados. O por ejemplo, yo hago un muro en la frontera para que el ciudadano haitiano que quiera venir a la República Dominicana, como hace todo el mundo, vaya a un consulado, solicite un visado, se le otorga y entra normal por ahí. De repente uno lo que percibe es que el asunto este de los derechos humanos implica que estos señores digan, no, el mercado binacional va en Dajabón y nosotros vamos a hacer el mercado binacional en Dajabón y si no, yo le entro a pedradas a las autoridades dominicanas. Ya hirieron a uno, pero las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía nacional y el territorio nacional. Si mañana viniesen 500 almas violentas a entrar ilegalmente y a agredir a las Fuerzas Armadas y hay una reacción, existe el temor de que haya una especie de chantaje de los organismos internacionales y de esos países, de que República Dominicana, para no violar los derechos humanos, lo que tiene que hacer es ir permitiendo esta fusión pacífica que se está dando, porque incluso una ONG tan reconocida como la del padre Regino habla de que ¿por qué no dejarlos entrar? E incluso como si fuera el director de migración, hay ONG que dan una especie de permisito, que el señor entra y sale, o sea, imposibilitando al Estado dominicano, y es una crítica que uno le hace a la parte dominicana, que no ha tenido jardines colgantes de Babilonia para hacer respetar las leyes a partir del interés nacional. Pero ¿existe o no existe de parte de Naciones Unidas, Francia, Estados Unidos, Canadá, esa especie de chantaje hacia la República Dominicana que con el argumento de los derechos humanos debe permitir, a menos de a riesgo de que de no hacerlo se convertiría en un paria internacional, esclavista, racista, permitir una fusión entre dos países, mientras Canadá, Estados Unidos y Francia no necesariamente violan los derechos humanos, sino que sencillamente aplican su reglamento de migración según el interés nacional. Hábleme un poco de eso, doña Valeria. Un país tiene el derecho de decir cuál es su política migratoria. Y no hay problema con eso. Hace parte del tema de la soberanía de un país. Pero usted mencionó dos cosas. Los migrantes que vienen por razones económicas y que son útiles en un país. Y la otra migración que se hace más por otros motivos. En el mundo hay guerras, hay enfermedades, hay pobreza que empujan a la gente a salir de su país. Entonces, lo que se demanda, se exige de la República Dominicana, como de cualquier país en el mundo, es primero de aplicar las reglas internacionales en términos de yo acepto esta gente y yo los trato bien porque vienen para ayudar a mi país. Son los migrantes económicos. Legales. Legales. Legales, no los ilegales. Sí, pero legales. Pero también hay un tema importante, Pablo, que no debemos olvidar nunca y que gracias a eso el mundo puede funcionar mejor. Es el tema de la solidaridad. Eso va más allá de, necesito yo de este haitiano en mi economía. Es el tema de la solidaridad mundial.
Hoy en día, y nosotros que hacemos un trabajo humanitario lo sabemos, sin la solidaridad internacional, mundial, no podríamos hacer nada. El hecho de aceptar que alguien entra en su país porque es pobre, porque está escapando a un maltrato que se hace dentro de su país por cualquier razón, porque escapa a una guerra, me parece que si nosotros no pedimos a nuestros estados de demostrar, de expresar esta solidaridad, el mundo va a ir peorando. Debemos aplicar esta solidaridad, porque si no sería de decir, mira, hay el fuego en tu país, en mi país estoy bien, pero como yo no necesito de ti, queda en tu país a quemar. Eso sería un infierno. Sí, claro, pero hay un asunto importante. Entonces vamos a decir que se demanda de los países de ser generoso. Por ejemplo, en África, donde yo he trabajado, cuando ha habido guerras, situaciones muy peores, vamos a decir, que lo que vivimos en esta isla, gracias a Dios, ha habido millones de refugiados que han pasado de un país al otro. Entonces, ¿qué ha hecho la comunidad internacional? Es de pedir a estos países de aceptar de recibir estos refugiados. La comunidad internacional ha venido para asistir a los refugiados, de manera que el país no se siente solo a enfrentar eso. Entonces, quiero decir que en el caso de la isla española, sí, donde dos países comparten esta isla, sí, claramente la solidaridad de un país al otro debe existir. Muy bien. Eso no quiere decir que hay un chantaje sobre la República Dominicana para que acepta cualquier situación. Ok, yo le voy a explicar. Por ejemplo, si Naciones Unidas quiere hacer un campamento con 1 millón de refugiados, si hay algo que sobra en Haití es territorio, entonces se toma un territorio haitiano, se ocupa 800 tareas y se hace un pueblo para 1 millón, un acto de solidaridad. Porque cuando se habla de solidaridad hacia Haití, en primer lugar no va Francia ni Estados Unidos. Cuando se habla de solidaridad hacia el pueblo haitiano, en primer lugar hay que poner el pueblo dominicano. En la práctica, en los hechos. No la teoría y la cosa, porque los 10.000 millones de dólares o de euros no acaban de aparecer del todo por el problema de ambas partes. Entonces, donde yo quiero llevarle la reflexión es que, por ejemplo, solidaridad, perfecto, pero vamos a ser solidarios en territorio haitiano. Por un lado, salida 1, vamos a hacer una nueva ciudad, la ciudad de la solidaridad en territorio haitiano, con el dinero de las grandes potencias, agarramos 1,5 millones de los grandes damnificados de este drama y hacemos la ciudad de la solidaridad en territorio haitiano. O hay otra idea mejor. Este país que es un moridero de pobres, porque nosotros somos un moridero de pobres, un país donde 3 de cada 10 somos pobres y 2 de cada 10 somos miserablemente pobres, por debajo de la línea latinoamericana en educación, mortalidad infantil, en casi todo, estamos jorobados con J. No se le puede exigir tanto cuando tenemos países súper ricos como Estados Unidos, como Canadá o como Francia, que pueden, por ejemplo, hacer una ciudad, la ciudad de la solidaridad, versión haitiana, en territorio haitiano. Pero a Estados Unidos le sobra territorio para tomar 1 millón de ciudadanos haitianos y crear la Solidarity Made in USA, pero Europa toda, pero Francia por su responsabilidad y su necesaria solidaridad histórica, que tiene el compromiso histórico de ser solidario, esa sí tiene obligaciones grandes con Haití, puede tomar 1 millón de haitianos y ubicarlos en la gran Francia y ser solidarios. De repente Francia, Estados Unidos y Canadá le dejan el problema a la República Dominicana y en base a la solidaridad, por ejemplo, usted me está diciendo aquí de cada 10 almas que viven en el territorio dominicano, casi 2 son haitianos o descendientes de haitianos, porque más de 1 millón hay y somos 10 millones y algo. Entonces, si a un país pobrísimo usted ahora le va a recargar con la solidaridad, pero fíjense cómo, vía 3 países que no significan ningún esfuerzo, agarrar 1 millón de ciudadanos haitianos y crear la solidaridad en territorio francés. ¿Por qué no se piensa de esa manera si nos quiere un poco ir fundiendo culturalmente a países que nos respetamos, que debemos vivir en paz, pero con respeto cultural, racial, si usted quiere, lo que usted quiera, religioso, porque somos diferentes? Hábleme un poco de esa posición. Lo que yo quiero resaltar aquí, Pablo, es que para mí es un principio mismo en mi vida, no solamente a nivel profesional, pero en mi vida.
si yo quiero algo de alguien, si yo exijo algo de alguien, yo lo exijo primero de mí, ¿ok? Vamos a decir que la manera de tratar a los inmigrantes en República Dominicana debe ser de la misma manera que República Dominicana espera que sus propios migrantes sean tratados. Perfecto. ¿Ok? En este sentido, pienso que República Dominicana tiene más de 1 millón de dominicanos fuera. Exacto. ¿Ok? Y estos dominicanos no han sido puestos en un lugar abierto en República Dominicana diciendo vamos a crear la ciudad de la solidaridad. Todos los dominicanos que son en los Estados Unidos, por ejemplo, en vez de estar en los Estados Unidos, vamos a sacarlos de allá, vamos a poner todo el dinero de los Estados Unidos para crear la ciudad de la solidaridad en República Dominicana. En este caso, va a decir Sí, pero usted... si somos 600.000 en un país de 400 millones, se ve chiquito. No, yo entiendo, pero... Para poner 2 millones en un país de 10 millones. Pero primero, no hay ninguna estadística, lo siento, son decir percepciones, yo sé que no existe. No hay 2 millones de haitianos en este país. No, pero más de 1 millón se tiene la percepción de que sí. Si fuera el caso, sería diferente y se vería mucho más. Segundo, nosotros hemos hecho calculados. Cuando contamos los alegadamente presentes haitianos en el territorio dominicano, más los que sabemos que están en los Estados Unidos, en Francia, tenemos mucho más haitianos que han sido criados en el mundo. Entonces no es posible. Pensamos que hay menos de 1 millón de haitianos aquí, porque si agregamos, el millón que está aquí, más los que están en los otros países, hay una población haitiana que es imposible, nunca ha sido criada en esta población. Entonces no debemos exagerar las estadísticas. Aún es verdad que hay un número alto de haitianos en República Dominicana, no lo nego, pero no es más de 1 millón. Claramente no es así. Pero no es eso el problema, es que yo digo que una política migratoria, la República Dominicana y los dominicanos, hay muchos de los dominicanos, por ejemplo, que tienen una dupla nacionalidad, norteamericana y dominicana. Hay más de 1 millón de dominicanos que viven fuera y ellos están felices de haber sido aceptados en un otro país, de haber sido dado la nacionalidad de este país, de poder vivir y trabajar en este país. Entonces vamos a decir que de esta manera se debe de aceptar también que cuando hay una situación donde Haití es más pobre que República Dominicana es más pobre que los Estados Unidos. Hay un movimiento, y es por eso que yo hablaba de la solidaridad mundial. Lo que pasa es que no es lo mismo Haití, República Dominicana, Francia o Estados Unidos. No, yo digo, no es eso de lo que yo hablo. Yo sé que hay una diferencia entre el PIB de Estados Unidos y el PIB de República Dominicana. Yo sé. Yo digo solamente es el principio. Si empezamos a decir, bueno, yo no puedo recibir porque yo no soy tan rica, yo te lo digo, mañana va a haber millones de refugiados en muchos países de África que deben salir de este país porque el país que los recibe es pobre como el país donde se van. Pero las Naciones Unidas o usted personalmente no está de acuerdo con que mañana en la República Dominicana exista un gobierno que aplique una política migratoria y las leyes dominicanas que prohíben que viva en territorio dominicano alguien que no tenga permiso para hacerlo. O sea, si mañana República Dominicana llegase un gobierno en un momento de lucidez suprema, en un acto de la Virgencita de la Altagracia, llegó un gobierno que respeta la soberanía y el interés nacional sobre cualquier cosa y dice, no, aquí se va a quedar quien nosotros necesitamos como país. Lo mismo que hace España, nosotros sabemos de eso, que hemos sido emigrantes y personalmente yo lo he padecido y las leyes se aplican, caiga el que caiga. Si ocurre que mañana hay que sacar del país 200.000 personas que viven ilegalmente, que la mayoría posiblemente sean haitianos, eso le traería un problema a la República Dominicana, mientras Francia, Estados Unidos, la culta y vieja Europa hace eso mismo. Sí, va a le traer problemas. ¿Y eso no es chantaje, doña Valeria? No, porque de la misma manera... ¿Es un abuso? No, escúchame. De la misma manera que le ha traído problemas a Francia. Cuando Francia ha votado de Francia los gitanos, ¿qué ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, ha condenado la actitud de Francia y tenía razón de hacerlo. Entonces, sí, si República Dominicana mañana, por cualquier gobierno que viene... Legalmente, en aplicación a su ley, o sea, sin violar su ley. Pero es eso que no debe olvidar. Hay las leyes nacionales, y hay los tratados y los convenios internacionales. Y hay un convenio, le pregunto ahora, usted sabe mucho de eso. Hay un convenio que dice que yo debo quedarme aquí. No, pero yo le estoy preguntando. Sí voy a responder. República Dominicana ha escrito en su constitución que el derecho internacional sobrepasa la ley nacional. Quiere decir que
cualquier tratado internacional, convenio internacional que República Dominicana ha firmado sobrepasa una ley Y nacional. ahí viene la pregunta, deme luz. Entonces, ¿Hay un tratado internacional que sí, diga que la República Dominicana debe recibir hay tratados en solidaridad a 1 millón de haitianos al territorio dominicano? Yo No, le pregunto. Sí, voy a responder. Hay tratados y convenios y leyes internacionales ¿Qué dice? que definen los derechos de una persona que está buscando protección fuera de su país. Es la ley internacional para los refugiados y donde un país, cualquier que sea, el mío o el suyo, Sí. es obligado de aceptar a esta persona, de mirar, de hacer un estudio de su situación para ver, bueno, esta persona debe tener este estatuto de refugiado o no. Durante el tiempo que hace este estudio, no se puede maltratar a esta persona nada. Después se dice, bueno, el pedido de esta persona es justificado. Entonces, yo conservo a esta persona en mi país o yo busco un tercer país donde la persona puede huir. Y hay organizaciones que ayudan en eso. O no, el pedido de la persona no es justificado, entonces sí, yo tengo el derecho de mandar a esta persona fuera. Pero yo lo hago respetando las leyes, los procedimientos. Y es eso que se espera, nada más. Nadie está haciendo un chantaje a República Dominicana para que acepte cualquier número de gente de cualquier manera, pero que sí, que estudian los casos y que tratan las personas según los procedimientos y las leyes. Los convenios internacionales tienen estas indicaciones. La República Dominicana los ha firmado y debe respetarlo. Es la única cosa que pedimos Ahora, a República Dominicana y cualquier pero país. usted está de acuerdo conmigo que en Haití por lo menos el 60% de la población, para dejarlo barato, el 60% de la población vive en condiciones... 80. Pero vamos a, para no discutir por Chile, vamos a dar un 60 para no discutir por Chile. 6 millones viven en condiciones infrahumanas, una cosa terrible. Eso significa que mañana hay 6 millones de almas que no pueden subirse en un barco a Estados Unidos. Van a cruzar la frontera, ya están aquí y entonces ya son refugiados de la pobreza. Es decir, que en verdad la solución de eso lleva a algo que no creo que el pueblo dominicano esté dispuesto a tolerarlo pacíficamente, que es un poco la fusión. Porque mira, si usted me corrigió, y qué bueno, el 80% de la población haitiana es muy pobre, es decir, que si cruzan hacia acá, solo tienen que autodesignarse refugiados económicos. Ya eso significa que el Estado dominicano no puede subirlo a un autobús y llevarlo a su país. Tiene que alojarlo aquí con una cosa que no hemos tocado en la conversación. Vivimos en un país donde por lo menos una tercera parte de la población, a una tercera parte de la población, el Estado dominicano no les satisface sus necesidades. A los dominicanos, el Estado dominicano no le da al pueblo dominicano agua, luz, buena salud, buena educación al pueblo dominicano. Por consiguiente, todo el inmigrante que venga aquí ya coloca al Estado dominicano en una situación de falta, porque el Estado dominicano le falta a una tercera parte de su población. Por consiguiente, generalmente el inmigrante pobre que llegue aquí, lo lógico es que sea más pobre y viva en situación de mayor dureza que el pobre dominicano, como nos pasa a nosotros los dominicanos, que no es lo mismo un pobre gringo que un pobre dominicano en el sur del Bronx. Entonces estamos hablando de una situación que es bueno que usted me lo explique de esa manera, porque esto debe ser una alerta al pueblo dominicano de los días terribles que vienen por ahí. No, si me permite, Pablo, con todo respeto. No, por favor. Con la situación que prevalece en Haití, antes del terremoto y todavía peor después del terremoto. ¿Ha habido 6 millones de haitianos que han tocado a la puerta de República Dominicana? No. Por dos razones. Primero es que yo he trabajado, usted lo mencionó, muchos años con situación humanitaria, con refugiados. No he encontrado un refugiado que sale feliz de su país. Cuando una persona sale de su país, es siempre con el alma partida y que lo hace porque hay verdaderamente una necesidad. Y cuando puede se quedar en su país, se queda. Entonces, me parece que no sirve a nada de hacer el escenario de la apocalipsis, donde va a haber 6 millones de haitianos, porque verdaderamente, Pablo, se debería hacer así. Ya
hubieran llegado los 6 millones. No han llegado. Entonces no sirve a nada de hacer como una llamada de alerta porque puede haber 6 millones. Le voy a dar un dato. Hace 10 años aquí se hizo una investigación y el 65% de los dominicanos, si pudieran emigrar a los Estados Unidos, se hubieran ido. Eso hace 10, 12 años que se hizo. 65% de los dominicanos, si pudieran, se irían del país a los Estados Unidos. Imagínense ese análisis, esa investigación hecha en territorio haitiano. Sí, pero quizás se debe de verificar por qué los dominicanos quieren salir de República Dominicana. Bueno, comenzando porque la tercera parte, el 33% al 38% más o menos, vive miserablemente pobre. Pero quiero decir que no sirve a nada de hacer un escenario así de apocalipsis con 6 millones de haitianos porque si debían venir, ya serían el territorio dominicano. Pero comienzan a darse los síntomas. No, no es verdad. No es verdad, disculpa de decir eso, pero al momento del terremoto era el momento peor de este país, de Haití. El gobierno dominicano se ha comportado de manera admirable, porque yo he pedido al gobierno dominicano de dejar las fronteras abiertas para permitir que los heridos entran y todo eso. Y el gobierno dominicano ha aceptado. Las fronteras han sido completamente abiertas durante semanas y meses después del terremoto. Ha habido 6 millones de haitianos que han entrado, las fronteras están abiertas, Pablo. No han venido. Porque la gente no sale de su país así, no podemos imaginar, si no, no va a haber nadie más en Somalia, no va a haber nadie más en Afganistán, no va a haber nadie más en muchos países, que no es el caso. Lo que yo digo solamente. Entonces, no se ve nada de alimentar un miedo que no es Doña Valerie, hasta hace 3 años era imposible uno detenerse en un semáforo y encontrarse con 14 niños, todos menores de 8 años, haitianos, pidiendo, no, ya llegaron a los semáforos de la capital. El caso es grave. No, eso es diferente. Los niños que están a los semáforos no son los migrantes por pobreza, es un tráfico de niños. Eso depende de una otra cosa. No depende necesariamente de no son los pobres que han venido. Son adultos haitianos y adultos dominicanos que participan en un tráfico de niños. Sí, pero vienen con sus familias, doña Valeria. Estamos de acuerdo en la crítica al Estado dominicano y al haitiano en las mafias. Eso no es verdad. La mayoría de los niños a los semáforos no pertenecen a la gente que son con ellos. Son traficados. Son niños traficados por adultos. Lo traen de Haití hacia acá. No lo sacan de barrios marginados dominicanos para pedir, sino que no, viven en territorio dominicano. Entonces se arman las mafias dominico-haitianas. Exactamente. Perfecto, eso lo admitimos. Ahora, lo que yo quiero a usted llevarle la preocupación de que ya la inmigración haitiana ilegal, que no viene a trabajar, está llegando hasta los semáforos del país y va en aumento. Ya hubo agresión, a la parte dominicana, sencillamente por aplicar su reglamento en la frontera. Pablo, no se puede llamar de inmigrante ilegal un niño en un semáforo que ha sido traficado por un adulto haitiano o dominicano. No se puede llamar. Pero él vive aquí con sus padres y de sus padres crea. Lo traen de Haití, lo traen directamente a los semáforos. Lo que yo explico, Pablo. Yo no estoy justificando a las autoridades dominicanas. Lo que yo estoy explicando es que la mayoría de los niños a los semáforos no están aquí con sus familias. Han sido traficados por redes de traficantes que hacen la trata de seres humanos, que pueden ser haitianos, dominicanos o no sé qué, pero son adultos que tienen como objetivo de hacer dinero utilizando la pobreza y la miseria humana. Parece que usted me quiere negar el aumento de la presencia hasta en los semáforos de ciudadanos haitianos que ya no vienen a trabajar en la agricultura, en la construcción, en los hoteles, ya vienen porque están aquí y están desesperados y entran para acá. Y lo que nos preocupa a nosotros es lo que usted acaba de decir, que bueno, que la República Dominicana no tiene autoridad ni soberanía para sacar al ciudadano que entró aquí, sino que hay que iniciar un proceso de análisis y de ver si... Pero felizmente que un niño que está aquí no puede ser botado así como un pacote del otro lado de la frontera. Felizmente. No, hay que tomar... Es un niño, un menor de edad que requiere de la protección de un Estado, cualquier que sea este Estado. República Dominicana, Francia, Estados Unidos, Haití. No, pero ellos tienen unos padres, es ubicar a los padres y hacer lo que hacen las autoridades francesas, canadienses y con el inmigrante. El problema está que Naciones Unidas exige a la República Dominicana y de mala manera, porque somos pequeñitos,
lo que en el caso de los Estados Unidos se queda en una declaración. Por ejemplo, las Naciones Unidas no está de acuerdo con el bloqueo a Cuba y se lo dice a los Estados Unidos, bien, gracias, bueno, y ya está. ¿Pero qué podemos hacer? En el caso dominicano ya vendrían consecuencias graves. ¿Las cuales? Pero claro que sí. ¿Qué ha hecho las Naciones Unidas en contra a la República Dominicana de consecuencia grave? No, todavía no, pero porque no se ha dado lo que está comenzando a darse. No, Usted lo acaba de decir, no, pienso que los tratados internacionales prevalecen sobre la Constitución de la República. Eso no soy yo que lo he establecido, es la Constitución del así, país. Perfecto. Es la Constitución de su país. Sí, no, lamentablemente es así, perfecto. No, vamos a ser respetuosos. Vamos a ser respetuosos. Es feliz, no es lamentablemente, es feliz. La República Dominicana ha hecho algo de muy bueno de reconocer la ley internacional y debería dar el ejemplo a muchos otros países que todavía no lo han hecho. Al contrario, es muy bueno que la República Dominicana hizo. El problema es que los otros países no tienen el problema que tenemos nosotros. Pero República Dominicana no es el único país en el mundo así. Pero en América Latina, dígame otro en América Latina con quiero problemas decir que así. las Naciones Unidas no han actuando, o tiene que me decir cómo, en contra de la República Dominicana. Tiene que me dar ahora mismo un ejemplo donde nosotros estamos actuando en contra. Cuando, por ejemplo, existe una especie de espada de Damocles, de amenaza legal, Pero dígame lo que usted me acaba de decir. O sea, República Dominicana, si no hace lo que mandan los convenios internacionales, podría ser sancionada porque está faltando. ¿Y qué es una falta para las Naciones Unidas según esos acuerdos? Que mañana vengan 300.000 personas y el Estados Unidos, República Dominicana no puede hacer lo que hacen los otros países con nosotros. Pero Pablo, ¿qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, estamos aquí en el país para ayudar a República Dominicana y para ayudarla también a mejorar situaciones. Por ejemplo, en términos de derechos humanos, cuando se pasó el año pasado el examen periódico universal, que es un proceso que cada país debe enfrentar, donde su situación de derechos humanos es estudiado por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hemos preparado un informe, el gobierno ha preparado su informe, hemos discutido juntos, se ha presentado, los estados del Consejo han hecho recomendaciones y el Estado Dominicano ha aceptado estas recomendaciones. ¿Qué hacemos ahora? Es de trabajar con el Estado Dominicano para ver cómo podemos ayudar a que se mejore la situación. Entonces, somos socios del gobierno, no somos los grandes aquí que hacen sanciones. Primero porque en la realidad, Naciones Unidas tenemos un papel de guardianes de los convenios internacionales, pero en realidad no somos la policía internacional tampoco. Yo no veo aquí mi rol como policía, pero sí yo lo veo como socio. Sentarme al lado del gobierno dominicano, de la sociedad civil y decir cómo podemos hacer las cosas y ayudarles para que se mejore. Porque si no, tiene que me decir dónde hemos hecho. Dame un ejemplo hoy en día de lo que hemos hecho que va en contra de los intereses de República Dominicana. No. Yo me quedo con las Naciones Unidas del informe de desarrollo humano. Yo me quedo con las Naciones Unidas de la preocupación por la desigualdad social. Yo me quedo con la institución que sirvió de mediadora con el conflicto medioambiental que hubo en el país. Yo me quedo con esa. En el tema de la soberanía nacional, lamentablemente no estamos de acuerdo, pero bueno, esa es la democracia, ¿verdad? No, pero muéstrame qué hemos hecho en contra de la soberanía dominicana. No, el asunto está en que la República Dominicana tiene una tercera parte de su población en la asquerosa pobreza. Somos pobres, líderes negativos en educación, en mortalidad materna, en mortalidad infantil, no tenemos energía eléctrica, somos un país hecho un disparate, pero claro, todo es relativo. Con relación a Haití somos París, la France somos. Ahora, el asunto está en que la República Dominicana tiene el derecho, o debería tenerlo, de defender sus intereses, como hace todo país del mundo. Y esto a mí me preocupa por lo que usted hemos conversado aquí, que yo respeto la posición de Naciones Unidas, pero me parece que habrá que soñar con que un Estado dominicano asuma algún día la defensa del interés nacional sobre cualquier otra cosa, porque somos eso. No es sobre cualquier otra cosa, porque exactamente eso. Naciones Unidas son los países del mundo. Han decidido que no puede haber un país que decide de su interés supremo de manera completamente que puede ser a veces loca. Pero Estados Unidos lo hace.
Es por eso que existen las Naciones Unidas para tener un orden En mundial. Irak lo hicieron y las Naciones Unidas no existió para eso, para cumplir su rol. O sea, Naciones Unidas se ve como el gran padre, el gran policía, de alguna manera, pero para golpear a un pequeño si se porta mal. No nos hemos portado tan mal todavía. Ahora, en el caso del bloqueo a Cuba, de lo que el drama palestino-israelí, el problema de Irán con Saddam Hussein, que fue un monstruo creado por la CIA y los americanos, y luego cuando no les convino, entonces les recordaron al mundo que era un monstruo. Y así una serie de historias. Pero yo pienso que es preferible que nos quedemos con las Naciones Unidas, del informe de desarrollo humano, de la defensa de la niñez, solidaridad. Estamos totalmente de acuerdo en esa parte. No debemos olvidar que las Naciones Unidas no somos una institución así separado. Somos tan fuertes que los estados que nos componen. Sí. Entonces, cuando las decisiones son tomadas de hacer o de no hacer, no es la organización, son los países miembros de la organización que toman esta decisión. No debemos olvidar, de los cuales participan República Dominicana. Sin embargo, también. cuando se trata de hacer obedecer una resolución de Naciones Unidas a un país fuerte, ahí no ocurre. Como ocurre, y vuelvo al bloqueo a Cuba, por ejemplo. ¿Cuántas resoluciones van en contra del bloqueo a Cuba? Y no pasa nada. Que ocurra, que mande las Naciones Unidas a X cosa, al pobrecito Estado dominicano, blandengue, Estado dominicano en el tema haitiano, nos aplastan, doña Valerie. Pero vamos a quedarnos con la parte del informe de desarrollo humano que nos une. Eso no estoy de acuerdo, porque cuando presenta la cosa así, Pablo, da la impresión que de un lado tenemos, bueno, las cosas bellas de las Naciones Unidas, y del otro lado estamos, dame el ejemplo donde Naciones Unidas ha aplastado, para retomar su palabra, República Dominicana. Porque el Estado dominicano no se ha atrevido y está siendo obediente de Naciones Unidas. Por eso se está dando esta fusión pacífica que ha comenzado con el área fronteriza. Por eso le digo, yo sé que no estamos de acuerdo, pero esa es la democracia, no estar de acuerdo. Yo personalmente me quedo con las Naciones Unidas del Informe de Desarrollo Humano, que nos alerta, que comparte las teorizaciones del gobierno, que ahora está haciendo un plan estratégico, lindo. Todo está escrito. Como está en este país escrito todo. Lo que nos falta es voluntad política para hacer lo que se tenga que hacer. Pero ya eso, ustedes, no le estoy pidiendo eso a las Naciones Unidas, porque ustedes lo que hacen es ayudarnos en ese aspecto, cosa que uno defiende y celebra mucho de las Naciones Unidas. Yo prefiero quedarme con ese PNUD, con esas Naciones Unidas, para lo cual estos programas van a estar totalmente a su entera disposición. ¿Estamos de acuerdo en nuestros desacuerdos? Estamos de acuerdo en desacuerdo. Muy bien. Doña Valerie Julián, la representante de Naciones Unidas y del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos ha acompañado. Ustedes no se vayan muy lejos, que hay más en este Boulevard Periodismo responsable para crear ciudadanía e incluso patria si fuese necesario.